Ok, hoy estoy saliendo un poco tarde, ¿no? Porque dormí hasta tarde, pero bueno, de todos modos ya me he acostumbrado tanto a este paseo diario que el día que no lo hago me siento mal. Así es que hoy, 24, domingo 24 de noviembre, ya se está terminando noviembre y bueno, prácticamente se fue el año ya, como dicen, se fue el año. Entonces, vamos a ver con qué podemos salir hoy, que sea un tema que los haga reflexionar. Esta mañana cuando me levanté estaba pensando, a raíz de varias conversaciones que tuve en estos últimos días, es la diversidad del pensamiento y del comportamiento humano, de lo diferente que somos los, la amplia gama de seres humanos. Sin embargo, a pesar de esas diferencias, uno tiene la posibilidad siempre de hacer lo que se llama un reduccionismo. Entendiendo por reduccionismo, pues la capacidad de ver si uno puede reclasificar esa inmensa diversidad de comportamientos y de actitudes humanas en grupos más pequeños que uno pueda analizar. Entonces me puse a pensar en dos grandes grupos de personas que yo he conocido en mi vida y dentro de los cuales me incluyo yo porque creo que son grupos universales. Y estas dos categorías de personas se me ocurrió planteárselas como las personas que les interesa el dinero y a las personas que no le dan mayor importancia al dinero. Y aunque para algunos esto resulte imposible, que haya gente que no le importe el dinero, piensen por un momento la inmensa cantidad de gente que trabaja, ciertamente trabaja sin esperar nada a cambio, voluntario, gente que espontáneamente incluso arriesga su vida sin esperar eh, ningún retorno monetario. Y por otra parte hay gente que no tienen otra vida que producir y acumular dinero. Ahora, ¿de dónde viene eso? ¿Será eso una tendencia adquirida, una tendencia cultural, una tendencia aprendida? ¿O será más allá que eso? ¿Tendrá algo que ver con la genética de cada persona, ¿no? Fíjense por un momento que la base fundamental de este razonamiento es que de una misma familia, en una misma cultura, con un mismo idioma, con padres similares y con educación exactamente idéntica, surgen dos individuos, uno que literalmente ha hecho de su vida la procura del dinero y del poder, y otro que no le importa para nada el dinero y el poder. Si fuera culturalmente algo aprendido y algo desarrollado simplemente porque tus padres te educaron así, ambos deberían tener un cierto apetito por la mentalidad materialista, si se quiere. Aunque yo no sé, yo creo que la gente que adquiere dinero lo adquiere por la necesidad de poder, más que por la necesidad de construir. Es más, la gente construye mucho y no gana nada. Y entonces ustedes tienen allí ese que pueden dividir a los seres humanos en esos dos grandes comportamientos, ¿no? Los que les importa mucho el dinero y los que no les importa mucho. ¿Cuáles son las características? Una vez vi la biografía de Rockefeller. Interesante, ¿no? Familia puritana, anglosajón. Y John Rockefeller, el original, el patriarca que fundó la familia, ya a los 8 o 10 años comenzó a hacer dinero. No solamente a hacer dinero, fíjense que una cosa tan peculiar, ¿no? Mientras hay otros niños interesados en la música, en jugar, en disfrutar de los amiguitos, etc.,
Este muchachito llevaba un libro de contabilidad, un Ledger One, lo llamaban los biógrafos de él, él lo llamaba Ledger One, o sea, la bitácora número uno. Y él ahí asentaba todo el dinero que él ganaba y todo el dinero que él gastaba. Interesante eso, ese tipo de comportamiento, ¿no? En la cultura puritana, eh, anglicana, tengo entendido, yo no soy un gran estudioso de eso, pero tengo entendido que parte de esa cultura religiosa es la sensación de que tú puedes servir a Dios eh, al mismo tiempo que te lucras. Un poco diferente a la cultura católica, en la cual la pobreza es una virtud, la filantropía es una virtud, el acumular dinero se ve poco cristiano, pero en la cultura anglicana era todo lo contrario. Acumular riqueza es servir a Dios, sobre todo si la usas bien para hacer el bien, ¿no? Entonces son culturas que promueven el enriquecimiento y la austeridad. Una cosa interesante, ¿no? O sea, son culturas pichirres, pues. Entonces, este señor pasó toda su vida dedicado solamente a ese propósito. Una exquisita devoción a buscar la manera de ganar cada vez más dinero, llevándose por delante a quien le diera la gana. O sea, él no tenía escrúpulo a la hora de si era rentable para él, él destruía los sueños de cualquiera, utilizaba su influencia de poder económico para llevarse por delante a quien tuviera que ser necesario para él acumular y hacer un monopolio. Entonces es interesante porque lo estoy poniendo por un ejemplo extremo, ¿no? Un niño que curiosamente a temprana edad desarrolla esa necesidad imperiosa de construir capital y de usarlo para adquirir más capital. No es nada más trabajar, porque no estamos hablando de la cultura de ser una persona trabajadora. Hay gente muy trabajadora que no gana dinero. De hecho, la mayoría de la gente que trabaja no gana mucho dinero. La gente que gana mucho dinero es la gente que hace que el capital trabaje por ellos. Es decir, que ganan dinero porque el dinero les permite ganar más dinero. De hecho, esa es la esencia, pues, del capitalismo, que el capital es el que trabaje. La persona no debería ingeniárselas de una u otra manera para trabajar cada vez menos y que su capital sea el que trabaje por él. Pero independientemente de eso, eso lleva a una mentalidad fascinante, en la cual los seres humanos, en esa gran dicotomía de las personas que aman el dinero y las personas que les importa un bledo, ¿no? Incluso vocacionalmente no escogen profesiones, por ejemplo, que sean de atracción vocacional. O sea, yo voy a ser médico porque me gusta, yo voy a ser un pianista porque me gusta. No, hay personas que escogen profesiones por aquellas que son más rentables, aquellas que van a garantizar un empleo o un buen salario. Interesante. Yo recuerdo haber escuchado mucho. Yo tenía una amiga que ella me decía siempre, yo siempre quise ser médico. Le digo, pues no estudiaste medicina, porque era muy larga y yo necesitaba empezar a trabajar pronto. Entonces me metí a contador, porque todo el mundo necesita un contador. Es una profesión que se puede ejercer liberalmente y los contadores pues siempre están en contacto con clientes que conocen formas de hacer dinero. Oye, a mí me pareció tan interesante esa respuesta, ¿no? Porque si tú le hubieras preguntado a alguien que hubiera escogido medicina como profesión, tú hubieras dicho, no, yo escogí medicina porque quiero ayudar a los seres humanos. Yo nunca conocí a un estudiante de medicina que me dijera, yo quiero ser médico para hacerme rico. La verdad es que nunca tuve esa impresión de tener a alguien que lo dijera en una forma tan explícita. Sin embargo, en la misma carrera de medicina, pude identificar colegas que a pesar de estar estudiando ya estaban construyendo capital. Yo recuerdo uno que no voy a mencionar que me dijo una cosa bien interesante, que cuando él estaba en la pasantía de obstetricia, que es la que se encarga de atender a las mujeres embarazadas y de traer los niños al mundo, él descubrió que había un estetoscopio particular que usaban los obstetras, que se llama el estetoscopio de Pinar. Y cuando él lo vio,
se lo presentaron en la escuela de medicina, le pareció sumamente sencillo de fabricar. Y él me estaba contando esa historia de que él fue, se buscó un artesano, le llevó un estetoscopio de eso y le dijo, mira, esto lo están vendiendo, qué sé yo, por $20 ahí en la venta de instrumentos médicos, en Colimodio, y yo creo que esto se puede hacer mucho más barato y venderlo yo, pues. Y efectivamente, se lo empezaron a manufacturar artesanalmente y él se los llevaba para la maternidad y los vendía en la maternidad a los otros estudiantes. Y yo decía, oye, qué interesante, ¿no? Mientras todos los estudiantes estaban estudiando, parrandeando, haciendo cosas, este señor estaba buscando oportunidades de negocio. Y siempre me llamó la atención ese tipo de personas, ¿no? Otra vez andaba con un amigo, estábamos paseando por una parte de Caracas y bueno, uno veía algunas áreas de Caracas que estaban siendo terraceadas para construir viviendas. Para mí eso no era más que una oportunidad de probar mi Jeep y me metía por esos terrenos. Y sin embargo él lo que hacía era anotar los números de teléfono de las empresas que estaban vendiendo esos terrenos para ver a cuánto lo vendían, porque él pensaba que eso era una buena inversión, comprar terreno cuando todavía estaban muy lejos de ser urbanizables. Y a mí no me dejaba de sorprender la diferencia en que él veía un terreno y lo veía yo. Para mí un terreno era la oportunidad de pasear por allí, para él era una oportunidad de negocio a futuro. Y yo creo que hay gente así, yo creo que es algo natural de las personas. Una vez que en algún momento entran en contacto con la realidad capitalista y se dan cuenta de que el tener dinero da poder, de que el dinero hace la vida más cómoda, de que el dinero resuelve muchísimos problemas de todo tipo, de que la mayoría de los problemas de la gente son de dinero y los que no son de dinero pues son muy difíciles de resolver. Entonces hay gente que literalmente se le activa un gen que los hace estar constantemente en ese modo enriquecimiento, ¿no? Viajan y traen del viaje mercancía para revender, cosa de poder hacer que el costo del viaje les salga gratis. Yo nunca pude entender eso, ¿no? Más de una vez estuve en contacto con personas que estaban de viaje, yo era estudiante y ellos también, y mientras yo disfrutaba de mi viaje, ellos estaban comprando cosas. Le digo, ¿y para qué tú te compras esa ropa de mujer? Y dice, porque esa la vendo yo a Venezuela y entonces me sale gratis el pasaje. Yo decía, oye, qué interesante cómo ellos piensan de esa manera y yo pienso de la otra, ¿no? Aquí anecdóticamente una vez hice eso. En uno de mis viajes compré un poco de cosas, las traje y adivinen que no pude vender ninguna. Entonces me quedé con el inventario, terminé regalándoselo a alguna que otra amiga y no tuve la oportunidad o la capacidad de vender lo que había traído. Entonces fíjense ustedes cómo, y donde ustedes vayan, a cualquier sitio del planeta que ustedes vayan, de cultura occidental, con régimen capitalista, que es casi todos o todos, van a encontrar esa dualidad de personas, ¿no? Las que andan constantemente buscando la manera de hacer dinero y las que simplemente pareciera que no les importa. Y no es que no les importa porque tengan mucho, muchos no tienen mucho. Es más, muchos son sumamente pobres y sin embargo, pues simplemente el dinero pareciera no llamarles tanto la atención. Se ve mucho entre los intelectuales, los cantantes, los actores, por eso es que en general se pueden dar el lujo, porque no es un lujo, ¿no? Pero ese atrevimiento de escoger profesiones donde si triunfas muy bien, pero la mayoría no triunfa nada. La mayoría lo que pasa es una vida trabajando y trabajando pues por nada, pues, para después llegar a las etapas finales no productivas de la vida y darse cuenta pues de que no lograron crear los mecanismos para sobrevivir sin ingresos nuevos, ¿no? Sin ingresos frescos. Bueno, esa es una de esas dos divisiones grandes que puedo observar a través de la vida de actitudes. Y lo interesante es, fíjense que otra cosa interesante, otro comentario válido alrededor de esto, es que las personas que son así siempre son así. Incluso teniendo cada vez más dinero, que uno podría decir, bueno, pero es que ya fulanito no tiene por qué ocuparse de eso. No, eso es como un hábito, eso es como el cigarrillo, el alcohol, o qué sé yo, o la comida. Eso es un hábito muy difícil de dejar.
El hábito de estar constantemente pensando en hacer dinero es algo que no se quita con la ancianidad. Usted los ve ya en etapas finales de su vida y todavía están preguntando cómo está la bolsa, si algo se compra o no se compra. Yo recuerdo una anécdota muy peculiar que refleja un poco la idea de lo que estoy tratando de comunicarle. Una vez se presentó a la unidad de tomografía donde yo trabajaba el familiar de un paciente que estaba siendo evaluado en ese momento. La paciente estaba en el tomógrafo y el hijo de la paciente, el hijo o el nieto, no me acuerdo, se presentó allí a conversar con nosotros los médicos, porque esa era la época en que los médicos estaban presentes a la hora de los estudios, no como aquí ahora que el estudio lo hace un técnico y el médico está por allá en algún hueco sentado leyendo las imágenes. En esa época los médicos estaban ahí detrás de la pared viendo las imágenes y haciendo observaciones. Y esa persona se hizo presente allí y uno pensaría que esa persona, las preguntas que nos hacía tenían que ver con el familiar que estaba en el tomógrafo, ¿no? Porque es lo lógico, si estás allí es porque estás preocupado por tu familiar. Sin embargo, mientras los datos se adquirían, las preguntas que esta persona nos hacía eran muy peculiares. Recuerdo la primera era, ¿cuánto vale este equipo? Bueno, este equipo vale como $1,500,000. Ah. ¿Y cuántos pacientes al día se pueden ver con este equipo? Bueno, en un buen día se pueden ver 20 pacientes. Ah, ¿y cuánto gana? ¿Cuánto es el costo? Y empezaba a preguntar y yo decía, qué curioso esta persona, ¿no? En vez de estar preocupado por saber si las imágenes están reflejando algún tipo de patología en la imagen, esta persona está preguntándose a sí misma si esto que nosotros estamos haciendo es un buen negocio para él o no, es un negocio donde él debería invertir o no. Y eso me refleja eso, pues. Y a través de la vida lo he podido verificar en las personas que tienen esa mentalidad eh, pesetera, lo llaman algunos, pues, aman las pesetas, ¿no? Que están todo el tiempo mentalmente sacando cuentas y buscando oportunidades de negocio, ¿no? Y hay otras, pues, que simplemente no les importa. Les pasan las oportunidades por delante y no las ven. Y no las ven es porque, de alguna u otra manera, en su estructura de pensamientos y de valores, el dinero es importante, pero tampoco es una gran cosa, ¿no? Quizás porque han visto muchas personas adineradas que no son felices, o quién sabe porque con lo que tienen les es suficiente. Pero yo estoy hablando de la persona que no se sacia, que no tiene límites, ¿verdad? Que ninguna fortuna le es suficiente, porque el problema no es cuánto tiene, sino es la actitud de ganar cada vez más. Y con esa actitud, que sería, bueno, si eso lo hace feliz, que gane dinero, no hay ningún problema. Mientras no moleste a nadie, pues no hay problema. Todo dinero bien habido, todo dinero producto de tu trabajo, de tu ingenio, a mí me parece muy bien. Yo no tengo ningún problema con que alguien sea trillonario si lo ha hecho con su esfuerzo y con su talento y bueno, que se lo celebre, pues. Eh, el problema viene es cuando ese tipo de actitud de atención a la realidad para sacarle provecho monetario se junta con el ejercicio del poder. En otras palabras, esas personas empiezan a darse cuenta de que el mundo se pone a sus pies con ese dinero que ellos ganan y empiezan a utilizarlo, y empiezan a utilizarlo para cualquier tipo de causa, a veces filantrópica buena y a veces muy nefasta. Una, para enriquecerse personalmente, o dos, para hacer que el resto del mundo salte a la danza que ellos le dan. Y eso me lleva entonces, en este momento, a dos figuras de ese mundo del capital, del deseo de ganar dinero. Las dos figuras son, que ustedes ya se las podrán imaginar, Bill Gates y Elon Musk. Bill Gates es un hombre capitalista, un hombre que desde que comenzó su proyecto y desde su educación no tuvo otra intención que la de fundar su propia empresa, desarrollar el mundo de la computación y del software personal,
junto con sus amigos y hacerse rico, sin duda alguna. Y que en algún momento de su desarrollo profesional tuvo también la tentación de usar ese poder que da el tener una compañía, si se quiere, monopólica o única en el mercado, para ganar más dinero y para someter a la competencia a los deseos de ellos, ¿no? Bien sea comprando la competencia o manipulando el sistema para que la competencia no tenga éxito. De hecho, por eso demandaron a Microsoft varias veces por actitudes monopólicas. Sin embargo, esta es mi opinión, de alguna u otra manera, en algún punto en el desarrollo de la personalidad de Bill Gates, yo presumo, todo esto presumo, no lo conozco personalmente, pero me guío por lo que dicen las informaciones, que él se dio cuenta de que él no podía pasar a la historia como uno de tantos ricos que no ha hecho otra cosa que enriquecerse él solo, ¿no? Construirse una casa cada vez más grande, tener cada vez más yates, más carros, más cosas, más juguetes caros, pero pasar a la historia simplemente eso, como un hombre muy poderoso, muy rico, pero que no dejó nada. Y le entró la vena filantrópica. Es decir, yo no me puedo ir de este mundo simplemente con lo que, con las cosas que estoy haciendo para la compañía y para mis accionistas. Yo tengo que dejar algo más. Y fundó esa fundación. Yo creo que ahí tuvo una gran importancia la esposa, Melinda Gates, que tuvo el tino de decirle, mira, vale, nosotros no podemos pasar la vida literalmente ocupados de ganar dinero nada más, porque vamos a dejar un legado para nosotros y para nuestros hijos bastante incómodo, como el legado que tuvo la familia Rockefeller con el viejo John Rockefeller, pues. Y después fíjense que toda la familia Rockefeller se dedicó a hacer filantropía, la Fundación Rockefeller y los hijos y los nietos de Rockefeller, de alguna u otra manera han tratado de desligarse de esa imagen monopólica del viejo. ¿Por qué? Bueno, porque llegó un momento en que Rockefeller era uno de los hombres más detestados en los Estados Unidos. Y no detestado por la izquierda, detestado por cualquier empresario que quisiera desarrollarse en el sector hidrocarburo. El principal obstáculo era la Standard Oil, ¿no? Entonces, eso les da una idea de que los hijos, usualmente de este tipo de personalidades, tienden a compensar por las deficiencias humanísticas de los padres, ¿no? Entonces yo creo que Bill Gates no esperó que fueran sus hijos los que hicieran esto, sino que decidió pues crear esta fundación y de alguna u otra manera ofrecer alternativas. Y el hombre se ocupa. Ahí ustedes podrán tener diferencias en la manera en que perciben esto, pero indudablemente que el hombre anda montado en un avión para arriba y para abajo tratando de resolver problemas. Y ya eso es algo, ¿no? En vez de estar sentado danzando y brincando, pues es una persona que utiliza su dinero para asistir en causas donde el dinero es importante. En el otro extremo tenemos a Elon Musk, otro joven industrialista, un hombre de empresa, un hombre inteligente, que ha acumulado y es hoy, según dicen las fuentes, el hombre más rico del mundo. Enormemente talentoso, inteligente, fuera de lo común, con una gran capacidad de motivar a los demás, con un gran éxito reclutando gente. Yo creo que recluta gente es porque al ser un gran motivador, la gente se entusiasma con sus ideas y sus ideas son grandes sin duda de duda. Y ese es su mayor activo. Pero por otro lado, es diametralmente opuesto a la imagen de Bill Gates. Tiene un relativo perfil familiar y de tipo filantrópico muy malo, por una parte, y por otro lado, más recientemente hemos descubierto sus tendencias políticas. Y el problema cuando una persona es muy millonaria y tiene una tendencia política es que no se limita simplemente a una opinión diferente, sino al peso de su fortuna opinando. Y cuando una gran fortuna opina por mucha gente, a pesar de que todos tenemos un solo voto, el voto de los millonarios vale más porque ellos pueden comprar votos, cosa que nosotros no podemos hacer, ¿no? Ellos pueden manipular medios, pueden hacer una cantidad de recursos
para motivar y incentivar sus intereses económicos, cosa que el votante normal no puede hacer. Lo cual nos lleva al hecho de esa gente que se preocupa tanto por el Estado versus el capital, plantearse el hecho de qué pasa cuando el Estado, con todas sus deficiencias, pero que es democráticamente reelecto cada cierto tiempo, cae en manos de un grupo pequeño de millonarios, lo que se llama una plutocracia, que no son elegibles, que no le rinden cuenta a nadie sino a ellos mismos, y que por otro lado son los que ponen y quitan a los gobiernos. Porque entonces allí sí es verdad que se presenta una verdadera tiranía, y no tiranía de dictadores, tiranía de capitales, tiranía de corporaciones. Y es interesante porque yo creo que todo eso comienza con estas diferencias de individuos que desde chiquitos muestran interés por la acumulación de capital y por el uso de ese capital para hacerse su destino y para controlar a otros, porque el dinero sirve para controlar a otros. Ciertamente controlas a quienes les estás pagando. Ya eso de por sí te da un gran poder, ¿no? Decirle a la gente lo que tú quieres que haga y la gente lo tiene que hacer porque para eso se les está pagando. Y segundo, cuando la cosa se extiende a personas que no son tus empleados, pero son tus conciudadanos. Bueno, yo creo que ya ustedes no me están pudiendo ver porque se hizo oscuro. De todos modos, déjenme pararme y cambiar un poquito esto a ver si yo puedo poner un modo que le dé mejor claridad a la imagen. Ya va. Wow, fíjense qué interesante, ¿no? Cambié el modo de grabación de la cámara a lo que se llama modo nocturno y fíjense cómo antes no me podían ver y ahora con la misma luz creo que pueden verme un poco mejor. Bueno, entonces de eso se trataba la conversación de hoy, pues, de ese reduccionismo de ver al mundo entre dos grandes grupos de personas. Los que aman el dinero lo usan y lo buscan y son capaces de matar a su madre y de pasar por encima de cualquiera por tener dinero. Y esas personas que simplemente no les importa, ¿no? No les importa quién paga, no les importa si hay mucho dinero o si hay poco dinero, la gente se adapta. Hay gente que es feliz con muy poco. Hay gente que no los motiva el dinero. Hay personas que están en empleos que no pagan mucho y cuando uno les pregunta, pero ¿por qué no te vas si te buscas un empleo donde te paguen más? Porque a mí me gusta mi empleo. O sea, esa idea de creer que todo el que trabaja, trabaja necesariamente porque le paguen es falso, ¿no? Recuerdo haber escuchado a alguien una vez de la NASA hacer este comentario. Cualquier ingeniero, cualquier técnico de cualquier nivel que trabaje para NASA podría ganar 3 veces en el sector aeronáutico privado. Muchísimo, 3 veces. Imagínense lo que es ganar 3 veces más dinero haciendo el mismo trabajo. Entonces dice, ¿por qué la gente trabaja en NASA si pudieran trabajar en Boeing o en cualquier otro contratista de aeronáutica por mucho más dinero? Bueno, porque NASA tiene un gran prestigio. Y no solamente porque NASA tiene un gran prestigio, tiene un gran mandato, que es la conquista espacial. Y para muchos, eso es más sueldo que cualquier otro. Pasa también en las Fuerzas Armadas. Muchos soldados de élite que ganan muy poco sirviéndole al país, les preguntarían, ¿por qué tú no te metes en los ejércitos privados? ¿Por qué tú no te haces mercenario? Hay cualquier cantidad de empresas de protección personal que te pagarían 3 veces más por las habilidades que tú tienes. Pero yo me siento más orgulloso siendo un sargento del ejército de los Estados Unidos que siendo un sargento de, qué sé yo, de guerra.com, ¿no? No me interesa, no me interesa, no me motiva trabajar por dinero, me motiva a trabajar por mi país. Entonces, eso es una consideración interesante y es el centro del programa de hoy. Cómo los seres humanos, a pesar de ser tan diversos en diferentes áreas, podemos a veces hacer simplificaciones tan grandes como las que he escuchado hoy. Entonces, dígamelo ahí, ¿usted es una de esas personas que vive para hacer dinero y para usar ese dinero para controlar y manipular a otros? ¿O usted es una persona que produce el dinero que necesita y se dedica a vivir su vida y a dejar a los demás en paz para que desarrollen la de ellos?
porque simplemente el ejercicio del poder a través del dinero no es algo que necesariamente es importante para usted. Ese es el comentario de hoy. Entonces, bueno, gracias a ustedes por su atención y nos veremos mañana, día lunes. Comienza la semana, la última semana de este mes de noviembre. Es la semana en la cual se va a celebrar aquí en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Y al día siguiente, pues debería en teoría comenzar el Viernes Negro, que de negro no tiene nada porque es un día en que la gente sale desesperada a comprar lo que no ha comprado un año, tratan de comprarlo ese día. Presumiblemente porque los precios son más baratos. En la práctica ya eso ha dejado de ser así. Pero bueno, hay todavía gente aguardando ese día para salir desesperado o a los almacenes o a, o a las páginas web a comprar de todo. Ya yo hice mi listica, pero en realidad, como les dije, ustedes se preguntarán, bueno José, ¿y a qué grupo perteneces tú? ¿Al grupo de los que vive buscando cómo hacer dinero o al grupo de los que vive conforme con lo que tiene, con lo que ha tenido, con lo que es capaz de producir? Y bueno, yo estoy en el segundo grupo. No me siento mal por eso. No ando como dicen por ahí algunos influenciadores que hay que amar al dinero para que el dinero te ame a ti. No, para mí el dinero es una herramienta para eh, hacerme la vida más vivible y para darme uno que otro capricho. Solamente eso. Yo no quiero pasar mi vida en vez de estar leyendo un libro o disfrutando de algo, pensando simplemente cómo hacer para vender más libros o cómo hacer para llevarme por delante a 3 o 4 personas, apoderándome o del dinero de ellos o tomando ventaja de mi dinero sobre ellos. No tengo esa voracidad por el poder, nunca la he tenido, porque eso es algo que no es necesario llegar a adulto, eso es algo que uno ve desde la juventud. Usted ve la actitud prepotente de los niños con dinero y se nota que el niño que tiene dinero de sus padres trata de usar ese dinero para influenciar a los muchachitos que no tienen tanto dinero como él. Y pretenden comprar al maestro y pretenden comprar al personal de servicio. Son mentalidades bien obscenas, ¿no? Pero, bueno, yo creo que hay un elemento genético, sin duda alguna, porque el elemento cultural es un activador, pero tiene que haber una predisposición, como la predisposición al poder. Hay gente que ama el poder. Los líderes políticos les encanta el poder. Es una profesión que solo se tolera si uno ama el poder, si uno desea el poder. Si uno no desea tener poder, el trabajo del político es desagradable, porque tienes que mentir, tienes que engañar, tienes que ser sagaz, tienes que ser mentiroso, tienes que estafar y valerte de cualquier recurso para lograr la presidencia, para lograr la secretaría, para lograr el escalafón que desees, ¿no? Y una vez que te montas, viene la segunda parte, para que no te bajen de allí, es decir, para mantenerte en el poder. Hay gente que no le importa eso, hay gente que no le importa eso. Yo imagino que hay gente que una vez que lo nombran en un cargo y terminó su cargo, no ven la hora de irse, no ven la hora de quemar esa etapa y pasar a otra. Y hay gente que no se quiere ir más nunca, no se quiere ir más nunca. ¿Eh? Y en la medida en que tengan más poder y control, más felices son. Entonces yo sí creo, ¿no? Voy a tener que leer un poquito más sobre qué dice la ciencia de esos dos comportamientos humanos, porque son tan universales. No es algo de Occidente, ¿no? Son comportamientos universales bastante apreciables. Y usted lo ve, desde que empieza a estudiar, usted ve cuál es el muchacho mandón, cuál es el muchacho que obedece, cuál es el muchacho tranquilo y cuál es el muchacho que quiere imponer su verdad a todo el mundo, así sea fuerza de puñetazo. Bueno amigos, ahora sí me despido, buenas noches y gracias por escuchar mis pláticas diarias. Se los aprecio bastante a aquellos que me aguantan diariamente. Pienso que también como yo tendrán algo de tiempo útil para dedicarme
parte de su vida a escucharme. Yo espero que algunas de estas reflexiones también sean, no útiles, pero resuenen con ustedes. Yo también escucho muchas cosas al día que no son prácticamente útiles, pero son muy interesantes de escuchar. Así que aquí frente a este postecito para que me vean bien la cara, me despido de ustedes y hasta mañana. Chao. Stop recording.